a leer la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Mira, hermano, cuando uno coge el evangelio en serio, no te llama la atención ningún placer de la carne. Nada se compara con ese gozo. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Señor, por tu palabra. Adoramos y glorificamos tu nombre, Señor. He aquí tu sierva, nada puedo hacer sin ti. Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, síguete paseando, Dios mío. Sigue tratando con los corazones y la mente de cada persona. En el nombre poderoso de Jesús, yo le hablo el entendimiento de cada persona. Espíritu Santo de Dios, fluye de la manera que te plazca. Pon tu mano, mi Dios, sobre mi cabeza. Y pasa un cambio encendido, Dios mío, por mis labios. Y sea usted soberano eterno hablándole a este pueblo. Yo nada puedo hacer sin usted, Señor. Yo me quito para que usted se ponga, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar unos cuantos datos de la Biblia. Aquí hay muchas personas que saben Biblia, porque estamos celebrando el mes de la Biblia, pero aquí hay personas que siempre leen Biblia. Usted sabe que la Biblia es lo que nos fortalece a nosotros. En momentos difíciles, la Biblia es la que nos da la fuerza para avanzar. La Biblia es la que nos sostiene. Por eso es necesario que usted y yo conozcamos la Biblia. Porque cuando conocemos la Biblia, el viento puede venir a donde venga y puede soplar, pero no te va a derribar, porque es como plantado en la roca. Entonces la Biblia es como el alimento espiritual, que cuando viene la situación estamos fortalecidos. Entonces dice aquí que la Biblia es un conjunto de libros sagrados, tanto para el judaísmo como para el cristianismo. La Biblia en latín significa biblios, y biblios es los libros de los libros. O sea que cuando hablamos de biblio, estamos hablando de todos los libros que salieron de la Biblia. Porque la Biblia fue el primer libro del mundo. Y de la Biblia salió la ciencia, la filosofía, literatura, matemática, todo habido por haber, poesía, de ahí salió. Entonces la Biblia tiene 66 libros. Todos conocemos esto, ¿verdad? 39, ¿cuál? ¿Y 27? Entonces en el Antiguo Testamento encontramos el Pentateuco, que son los 5 primeros libros que están ahí que hizo Moisés. Está Génesis, está Éxodo, está Levítico, está Número y está Deuteronomio. Esos primeros 5 libros son los libros de la ley. Pero también tenemos los libros históricos, como el libro de Josué, de Jueces, de Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, Esther, Nehemías y Esdras. Estos son libros históricos, pero también tenemos libros poéticos o de sabiduría. Está el libro de Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Esos libros son de sabiduría, son poéticos. Tenemos los libros de los profetas mayores. Está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Pero también tenemos los libros de los profetas menores. Tenemos Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Ahora, tenemos entonces 27. En el Nuevo entonces encontramos los 4 evangelios: a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los 4 evangelios. Pero luego tenemos las cartas paulinas, que son las cartas que escribió el apóstol Pablo.
Está Romano, primera y segunda de Corintios, está Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Entonces, luego tenemos las cartas generales que abarcan todo. Está Hebreo, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. Judas y el Apocalipsis. Bueno, el Apocalipsis viene siendo un libro profético. Dentro de la carta general está Judas. Y dentro de lo profético está Apocalipsis. Y el libro de Hechos es un libro histórico. Eso es en cuanto a la cantidad de los libros de la iglesia evangélica, que tenemos 66. Pero la iglesia católica tiene 7 libros más. El Antiguo Testamento tiene 46. Mientras nosotros tenemos 39, en el Antiguo Testamento ellos tienen 46. Porque hay 7 libros que desde Malaquías hasta Juan el Bautista el Señor no habló. O sea, duró 400 años sin hablar, y en esos 400 años los sacerdotes empezaron a escribir libros históricos llamados apócrifos. Esos libros apócrifos, la palabra apócrifo significa lejos u oculto. O sea, estaban lejos de Dios cuando ellos escribieron. Dios no estaba ahí porque tenía 400 años sin hablar. Pero la Iglesia Católica tomó estos libros. Los evangélicos no la tenemos, porque nosotros tenemos una regla que le llaman el canon, que era el lugar donde estaban examinados todos los libros, si eran inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si Dios dura 400 años sin hablar, entendemos que el Espíritu Santo no está dentro de esos 7 libros apócrifos. Por lo tanto, los evangélicos no lo tienen. Pero también tenemos que la Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y el griego. Entonces, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y una parte de arameo. El Nuevo Testamento se escribió en griego y otra parte de arameo. O sea que hay 3 idiomas. También nos enseña que la Biblia fue escrita en 1500 a 1600 años por más de 40 hombres que muchos ni siquiera se conocieron. La gente dice: yo no creo en la Biblia porque la Biblia la escribió un hombre. ¿Y a quién van a agarrar? ¿Van a coger un animal? ¿Es un hombre? ¿Pero qué pasó? Que ese hombre no escribió por voluntad humana. No fue que se lo imaginó: voy a escribir esto, o me llegó toda la mente como una cartita, la voy a hacer. Fue inspirado, el Espíritu Santo lo inspiró. ¿Y qué significa inspirar? Es como tomar su espíritu y entrarlo en el mío, para yo no hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él. Por eso usted ve que un profeta que no conoce tu vida viene y profetiza. Y tú dices: ¿cómo él sabe? No, porque el Espíritu Santo entró en él y empezó a revelar lo que él no sabía, pero el Espíritu Santo lo sabía. Por lo tanto, te está hablando cosas que cualquiera piensa le dijeron, le contaron. Pero nada de eso, es que el Espíritu Santo lo sabe todo. Porque son insapientes. Entonces, cuando un libro es inspirado por el Espíritu Santo, ya no va a hacer lo que el escritor quiere hacer, sino que va a hacer lo que el Espíritu Santo le diga. Entonces, como decíamos que la Biblia es el libro del Antiguo Testamento más grande, no del Antiguo Testamento, del mundo entero. La Biblia es el libro más grande del mundo. Dice que fue el primero en ser impreso, dice que fue el más vendido, dice que fue el más traducido en idioma, dialecto, y así sucesivamente. Dice que llegó a muchísimos países, islas, estados, porque es el libro más que ha llegado más lejos del mundo entero. Entonces, anteriormente teníamos que abrir el rollo. Luego la Biblia fue dividida. Tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. En el siglo II, esto lo hicieron así: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando se hizo la Biblia, se empezó escribiendo en piedra.
¿La tienen por ahí? Eso fue al inicio. Empezó escribiéndose en piedra, así se escribía. Casi no se entiende, ¿verdad? Luego entonces siguieron escribiendo en barro. Bueno, ahí es un lío que tampoco se entiende. Luego entonces se escribió en cuero. Que esa no se entiende. Más adelante siguieron innovando y luego se escribió en pergamino. Ahí se entiende. Ok. Y luego entonces en papiro. Pergamino y papiro. Ok. El papiro y luego el pergamino. Entonces, eso fue en el siglo IV. La Biblia, como estaba en un rollo con el pergamino, miren cómo estaba. Cuando Jesús vino, así se lo entregaron. Estaba en un rollo ahí. Luego entonces, esa Biblia que estaba en un rollo se dividió en capítulo y en versículo. O sea, cuando Cristo viene, la Biblia no le dan el capítulo tal, le dan el libro de Isaías. O sea, no era que estaba dividido como ahora. Tú dices, vamos a buscar el capítulo tal, versículo tal. No, estaba el rollo con el libro. Entonces, más adelante, según ha ido evolucionando las cosas, lo dividieron en capítulo y en versículo. Dice, quien hizo esto fue el erudito Lanfranco y luego lo completó Estienne. Eso fue en 1551. Ahora, esta Biblia ha sido usada por personas famosas como cantores, autores, literatos y así sucesivamente. En la Biblia encontramos verdad absoluta. La Biblia no es como los libros que son relativos. Los libros de historia, los libros de naturales, de literatura. Aquí está la verdad absoluta en la Biblia. Entonces, para la Biblia poder entender, tenemos que tener dueño de la Biblia. Si yo leo la Biblia y el Espíritu Santo no está activo en mí, esta palabra me va a chocar, yo no la voy a entender. Por eso usted ve que hay personas que leen la Biblia y entonces como que entra el razonamiento humano. ¿Por qué entra el razonamiento humano? Porque muchas veces el Espíritu Santo no está en ellos. Los ateos leen la Biblia, pero ellos la cogen ¿para qué? Para contender. Los abogados leen la Biblia. Los presidentes de naciones leen la Biblia. Y así sucesivamente. Ahora, si leen la Biblia, aún los médicos la leen, porque ellos hacen un juramento. Si ellos leen la Biblia y no tienen al dueño de la Biblia, lo van a leer como un libro de historia, que no le van a dar importancia a lo que está ahí. No van a ver una verdad como la que está ahí, sino que la van a leer y ya. Ahora bien, ¿cómo yo me doy cuenta que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo? Mirando los escritores. Porque si fueron más de 40 hombres que tenían diferentes oficios, que muchos ni se conocieron. Imagínense el que escribió Génesis y el que escribió Apocalipsis. Tenían épocas totalmente diferentes. Y entonces, ¿cómo es que llevaban una secuencia donde terminaba uno y el otro empezaba? Eso a mí me da a entender que todo esto fue inspirado por el Espíritu Santo, porque no se conocieron, tenían diferentes oficios, habían personas estudiadas, habían otros que no habían estudiado, porque hasta pescadores escribieron aquí, estadistas, reyes, sacerdotes y un sinnúmero de personas. Entonces, ¿cómo llevar la cordonía? Porque el Espíritu Santo lo llevaba. Vemos que en el capítulo 22, Salmo capítulo 22, versículo 1, David escribe, está escribiendo una palabra: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? David escribe esto en este momento. El Espíritu Santo lo pone a escribir esto. Pero 1000 años después, eso mismo que escribió David, lo dice Jesús en la cruz. ¿Usted cree que David, humanamente hablando, sabía que Jesús 1000 años después iba a decir esto? Pero el Espíritu Santo lo sabía. Entonces, como el Espíritu Santo lo sabía, lo ponía a escribir. Y luego entonces esa palabra se hacía realidad. Pero también vemos a Isaías, que en el capítulo 9, versículo 6,
habla de un niño que va a nacer de una virgen. Que ese niño será admirable, que será consejero, príncipe de paz. 750 años, nace el muchacho de una virgen. ¿Sabía Isaías que eso iba a acontecer así? Pero el Espíritu Santo lo sabía. Entonces, ¿por qué lo escribían así? Porque el Espíritu Santo lo guiaba. Le iba diciendo, mira, tiene que hacerlo así, tiene que escribir así y así sucesivamente. Ahora, en Salmo 19, del versículo 7 al 10, encontramos 6 nombres de la Biblia. Salmo 19, del 7 al 10. 6 nombres de la Biblia. Número 1, la ley de Jehová. Número 2, el testimonio de Jehová. Número 3, los mandamientos de Jehová. Número 4, el precepto de Jehová. 5, el temor de Jehová. Y 6, los juicios de Jehová. Entonces ahí vemos los nombres que le dicen a la Biblia. Es la misma Biblia, pero con diferentes nombres. En la Biblia nosotros encontramos los atributos del Señor. Encontramos su carácter. Porque la Biblia se revela tanto para el Señor como para nosotros. Y vemos aquí en el carácter de Dios y en sus atributos dice que Dios es un Dios infinito. No tiene fin. Por eso que para Él no existe lo imposible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios no existe. Entonces, también vemos que es omnipotente, que lo puede todo. En el momento más difícil, Él lo puede hacer. Pero también vemos que Él es omnisapiente, que lo sabe todo. Entonces, vemos que es sabio, soberano, justo, es misericordioso. ¿Cuántas cosas malas no hacemos? Y Dios tiene misericordia para con nosotros. Que si no tuviera misericordia, con tantas cosas que hiciéramos, nos cortara. Pero Él siempre está ahí para amarnos. Él es bondadoso. Él es Dios amor. No es que Él tiene amor, porque usted y yo podemos tener un poquito de amor con fulano y con mengano, pero Él es amor. Él es santo. Por eso es que para nosotros tener una conexión con Él, tenemos que vivir una vida en santidad. Porque sin santidad no hay forma. Entonces Él es santo. Ahora, en cuanto a la Biblia, vemos que en el siglo IV, porque todo fue evolucionando poquito a poco, en el siglo IV tradujeron una Biblia llamada la Vulgata. Jerónimo la tradujo. Y dice que esta Biblia solamente podían leerla los sacerdotes, o los curas, como le llamaban, las personas que eran muy religiosas, y los letrados, porque estaba en latín. No la entendía nadie. La Biblia estaba, no todo el mundo podía tener una Biblia. Ahora cada uno de nosotros podemos andar con una Biblia. En aquel tiempo no era así. Solamente la gente adinerada podía tener una Biblia en latín. Y los curas la leían. Entonces, cuando esto está aconteciendo, que solamente un grupito de personas es que tiene la Biblia, ahí viene Martín Lutero, que es el reformador. Siendo él un sacerdote y viendo la situación que había con esta Biblia, que solamente lo tenía un grupo y que no lo entendía casi nadie, entonces viene reformando. Y dice que él empieza a hacer un cambio, a hacer una transformación, y con esa misma Biblia y la traduce al idioma alemán. Ya cuando la traduce al alemán, esa Biblia empieza a llegar al pueblo. Ya empiezan a leer la Biblia. Luego entonces esa Biblia fue impresa. Y esto marcó la historia en el pueblo, en el universo. Porque ya no solamente es en latín, sino que ahora Martín Lutero la pone en otro idioma. La pone en alemán. Cuando vieron esto los españoles, como el caso de Casiodoro de Reina, que era un evangélico español, cogió esa misma Biblia que había hecho Martín Lutero, que la había traducido, y él la traduce al español en el 1569.
Él agarra esa Biblia y la traduce. Cuando él la traduce al español, ahí se hizo un boom. Porque ya toda la lengua hispana podía leer la Biblia. Ya no solamente estaba en latín, ya no solamente estaba en la lengua alemana, sino que ahora podía tenerlo toda la gente que hablaba el español. Entonces, viendo esto, esta Biblia que ya está traducida al español, que empieza a leerse en el mundo entero, porque ya todo el que tenía la lengua hispana también. Entonces, Casiodoro de Reina es quien la traduce y Cipriano la revisa. Por eso usted puede ver en su Biblia que dice Reina Valera. Reina, porque Casiodoro de Reina la tradujo al español, y Valera, porque la revisó. Y al revisarla, entonces pusieron el apellido de Reina, que era Casiodoro de Reina, y entonces Valera. Y ahí tenemos ahora Reina Valera, que es la Biblia de los evangélicos. Amén. Ahora, ¿por qué se celebra el 27 de septiembre como el mes de la Biblia? Porque esta Biblia que tradujo Casiodoro de Reina, bueno, ¿cómo estaba? Cuando él lo hace, él la traduce, que le pone un oso. ¿Usted ve cuando lo hace ahí? Casiodoro de Reina. En la Biblia había un oso. ¿Usted ve ese oso? Está como si fuera comiendo miel. Porque dicen que la palabra es dulce como la miel. Dios le decía a Jeremías, cómete el rollo. En el momento te lo va a encontrar amargo, pero luego va a ser dulce como la miel. Y él le pone ese oso ahí, bebiendo miel, en la pantalla, en la parte de adelante, así como la lámina de adelante, el pergamino. Ahí él se lo pone así. Entonces, el 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir esta Biblia. Al otro día, entonces la constituyen como el Día Nacional de la Biblia, porque se terminó el 26 y día siguiente, entonces ahora nosotros, todos los 27 de septiembre, celebramos el Día Nacional de la Biblia. Nacional, aquí en este país, tenemos para celebrar eso. Entonces, en la Biblia, según lo que leímos de Timoteo, vemos aquí que la Biblia nos enseña. Así como encontramos los atributos del Señor, también encontramos en nosotros qué hace la Biblia. Dice que a nosotros la Biblia nos enseña, pero también nos corrige. Cuando usted y yo leemos la Biblia, ¿por qué usted se da cuenta que hizo algo mal? Porque ya usted sabe lo que está mal. Porque la Biblia dice lo que es malo y lo que es bueno. Y usted entonces se siente como que el Espíritu Santo lo reprendió. Y usted se siente compungido, se siente triste. ¿Por qué? Porque usted hizo algo malo. Entonces la Biblia nos enseña cómo caminar en esta tierra. La Biblia nos dice de dónde venimos y hacia dónde vamos. La Biblia nos dice qué va a pasar con nosotros. Alguien me preguntó, ¿cómo tú sabes que alguien se fue con Cristo o no? Digo, no, pero la Biblia dice cuando la gente se va con Cristo. No es que yo me lo invento. Que yo no quería saber fulano y ahora yo voy a decir que se perdió. No, no, no. Es la Biblia que dice, de acuerdo a como usted viva en esta tierra, así será el día que le toque irse de esta tierra. Porque Romanos 10:10 dice que con el corazón creemos para justicia y con la boca lo confesamos para salvación. Y usted me diría, pero fulano era bueno, hacía mucha obra de caridad. Todo eso es bueno, pero no nos salva. Yo no puedo comprar la salvación. El precio que pagó Cristo, yo no lo puedo comprar porque yo hago cosas buenas. Yo tengo que hacer cosas buenas porque yo amo a Cristo. Porque yo tengo a Cristo en mi corazón. No pensando que haciendo cosas buenas voy a comprar la salvación. Entonces hay gente que tú le preguntas, ¿quiere a Cristo? Y dicen, no, yo no quiero a Cristo. Pero hacen dádiva, hacen cosas buenas. Y ellos dicen, no, pero ese hombre no mata, no roba. Si no confiesa a Cristo, aunque tenga una casa y la venda y se la dé a los pobres, dice la palabra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.
Y nadie, cuando dice nadie va al Padre sino por Él. O sea que yo tenía una casa y la vendí, o tenía un vehículo y se lo di a los pobres, como Ananías, para que me digan que soy generosa, pero con un corazón podrido, porque ese era el problema de Ananías. Él sabía que Bernabé lo tenía en alta estima. Pero ¿y por qué que lo tenía en alta estima? Porque Bernabé vendió una hacienda, la llevó a la iglesia y se lo dieron a los pobres. Ananías, con un corazón enfermo, hizo lo mismo. Lo vendió en tanto, guardó una parte y la otra llevó para la iglesia. Y él pensó que el Espíritu Santo no iba a revelar la verdad. Y mira lo que le aconteció. Entonces, aquí no es que yo dé, aquí es que lo que yo doy, lo doy con el entendimiento que tengo. Entonces yo tengo primero que amar al Señor, aceptar al Señor, y por esa fe que yo tengo en Dios, yo ayudar al necesitado, porque claro que hay que ayudar. Claro que hay que darle comida al hambriento. Claro que el que no tiene ropa y usted tiene de él, o yo le tengo que dar. Tenemos que ayudar. Mira, hay ropa que yo la compro y no me la pongo. Y cada vez que me la voy a poner, yo veo a la sierva que Dios me dio dar ese vestido. Y yo, pero lo compré para mí. Pero el Señor me la muestra ahí, dar ese vestido. Si yo me pongo ese vestido, yo tengo problemas, porque ya el Señor me mandó a darlo. Entonces hay cosas que Dios te manda a hacerla. Dios te dice, dale al necesitado, hay que darle. Pero yo no puedo pensar que porque yo doy me voy a salvar. Yo me voy a salvar por la fe que tengo en Cristo. Y que por su gracia Él me salvó. Yo no tuve que pagar nada. Porque la salvación no se compra con dinero. Ya el precio que yo tenía que pagar por la salvación, Cristo lo pagó por mí. Ahora yo tengo que mirar como Cristo. Ahora yo tengo que amar como Cristo. Ahora yo tengo que buscar las almas. Pero no es que yo voy a hacer esto pensando que lo que yo voy a hacer le voy a pagar a Cristo con esto. Yo voy a hacer algo porque es lo que me corresponde. El sacrificio de Cristo, trabajando 24/7, no le pagamos. Porque cuando usted entra en lo más profundo de lo que Cristo vivió por nosotros, usted se da cuenta que no le está dando nada al Señor. Lo que pasa es que muchas personas no saben el sacrificio tan grande que pagó Cristo. Por eso la gente no tiene responsabilidad muchas veces con las cosas de Cristo. Cuando usted sabe verdaderamente el precio que Cristo pagó y todo lo que tuvo que padecer, usted dice, yo tengo que sacrificarme también. Yo tengo que hacer lo imposible, porque Cristo pudo devolverse. Él dejó su trono de gloria y estaba cómodo. Por eso que Nehemías nos enseña cómo ser un verdadero líder, al igual que Jesús. Jesús estaba cómodo y él dijo, no, ellos no pueden ser salvos por sí solos. Tengo que irlo a ayudar. Nehemías está cómodo, pero dice, yo tengo que ayudar a mi gente. Entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Buscar la manera, vida y por haber. No entendiendo que le vamos a pagar al Señor, entendiendo que estamos siendo responsables por lo que Él nos va a hacer. Entonces la Biblia nos enseña hacia dónde vamos, de acuerdo a cómo trabajemos en esta tierra. Entonces nadie tiene que decir yo me salvé o yo me perdí. Lo que tú haces, deja ver si te salvaste o si te perdiste. Que va a haber sorpresa en el cielo, sí va a haber sorpresa en el cielo, pero solo Dios la sabe. La Biblia no dice cuáles son. Pero no creo que una gente así hoy deshaciendo, con una vida tan desordenada, sin temor, sabiendo que lo está haciendo mal. Porque usted sabe que hay gente que hace algo malo sabiendo que lo está haciendo mal. Porque si usted lo hace inocentemente, no hay problema porque cualquiera falla. Pero es que lo están haciendo mal sabiendo que está mal. Y lo siguen haciendo porque dicen que Dios es un Dios de amor. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender y no jugar con el sacrificio de Cristo, con esa sangre preciosa que no tenía mancha, que nunca pecó. Él sí fue inmaculado, porque en Él nunca se halló mancha. De hecho, quien lo engendra es el Espíritu Santo, para no contaminarlo con la sangre humana.
Porque usted sabe que después que un padre engendra un hijo, ya hereda esa sangre. Como Jesús viene, como un niño, tiene que ser engendrado por alguien santo, para él permanecer siendo santo. Y a veces tú ves a la gente que tú le hablas y le dices, y ellos como que entienden, como que lo que están haciendo, no están ofendiendo a Dios con eso. Lo ven tan normal, porque el enemigo le pasa como un velo en los ojos. Entonces, nosotros tenemos que aprender, porque esta palabra nos enseña. Hay una silla allá. Esta palabra nos enseña. Pero también esta palabra, cuando nosotros caminamos inadecuadamente, es como que nos redarguye. Alguien me preguntó, ¿qué es redarguir? Es reprenderte. Tú te sientes reprendido y te sientes mal porque lo hiciste mal. Es la palabra que lo hace. Pero también la palabra nos instruye a caminar en estos caminos. Pero la palabra nos hace sabio. Yo le decía a alguien, ¿quieres ser sabio? Lee el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, el libro de sabiduría te enseña. Porque a veces tenemos llamado, pero no tenemos sabiduría. Y nosotros en estos caminos tenemos que tener identidad. El que tiene identidad no se deja arrastrar por las emociones. José tenía identidad. Y cuando tú y yo tenemos identidad, en el momento que podemos pecar, decimos, yo no le voy a fallar a mi Dios. Porque yo tengo identidad. Entonces, el pueblo de Dios necesita tener identidad. Porque si no tiene identidad, va a ser arrastrado. Y terminará haciendo lo que la carne quiere. Y esta carne que tú y yo la bañamos, la perfumamos, la vestimos, nos lleva al infierno. Esta carne hay que someterla, los deseos de la carne, porque la carne lo que quiere son placeres. La carne no va para el cielo. Esta carne es polvo. Y en 2 o 3 días no se muere y empieza a abusar a descomponerla. Porque tenemos 75% de agua en el cuerpo. 3 días, 4 días después, ya la gente por la parte genital empieza a llenarse de gusanos. Y los gusanos siguen descomponiendo. ¿Qué usted cree? ¿Qué quiere echar gusano? La carne se vuelve gusano. Y alguien me dijo, pues tenemos gusano adentro, de que uno se muere. Porque somos polvo. Y esta carne se vuelve polvo. Y a veces estamos orgullosos que somos. Y nos creemos la gran cosa. Y andamos por ahí caminando. Y en 3 días que usted y yo nos morimos, ¿ya estamos muriendo? Entonces el ser humano tiene que entender que nosotros sin Cristo no somos nada. Que gloria a Dios que usted y yo estamos de pie. Pero si no estuviéramos de pie, nos habíamos perdido de muchas cosas, mis hermanos. Si usted y yo tenemos la oportunidad de estar de pie, es por la misericordia de Dios, no porque somos buenos, porque estamos en estos caminos, porque entendimos que no somos buenos. El problema de muchos es que no han entrado porque creen que son buenos. Y nosotros entramos ya porque entendíamos que no éramos buenos, que no podíamos perder. Entonces nosotros, esta palabra nos enseña a caminar en esta tierra. Nos dice que somos polvo y al polvo vamos a volver. Ahora tu alma, porque Dios empezó diciendo en Génesis que iba a pasar. Como el cuerpo es polvo, volverá al polvo. Ese espíritu volverá a su padre. Pero ¿y en mi alma dónde va a ir? Yo entendí que el alma nosotros decidimos. Porque tú decides si te va a perder o te va a salvar. No, solo Dios sabe si yo me voy a perder, mi hermano. La conducta, sus decisiones, su postura determina si te vas a perder o no. Hay una parte que le toca al Señor, pero hay otra parte que nos toca a nosotros. Lo que pasa es que hay gente que piensa que Dios lo va a hacer todo porque se acomodan cuando le conviene. Y aquí usted y yo tenemos que ser, mire, firme en la decisión. Entonces la palabra nos enseña a tener identidad, a tener carácter. El que tiene carácter se mantiene firme. Por eso, Job, aunque estaba en su situación, se mantuvo firme. El mismo Daniel, si no hace esto o aquello, te va a poner en el foso de los leones, láncenme. Carácter.
carácter que no se dobla. Cuando una gente no se dobla, puede venir los vientos como vengan y permanecer firme. Entonces Dios necesita hombres y mujeres de carácter, y en la Biblia encontramos esto. Pero hay gente que fácil se dobla. Hay gente que son arrastrados por las ondas del mar y lo llevan de aquí para allá y de allá para acá. Y no es verdad que a mí alguien ahora la va a llevar a su terreno. A mí no. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero a mí no. Porque el mismo Josué, cuando entró en la tierra de Canaán, él le dijo al pueblo cómo tenían que portarse. Pero cuando él vio que el pueblo empezó a descarrilarse, dijo: bueno, yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Carácter. El hombre de Dios tiene que tener carácter. No que usted sea esto o aquello, es que usted es un hombre de carácter. Una mujer te puede estar provocando a un hombre y puede decir que tú tienes toda la fe, pero cuando tú tienes carácter, tú te vas a mantener firme, pase lo que pase y venga lo que venga, porque es que tú tienes carácter. Entonces nosotros tenemos que aprender en la palabra a manejarnos, a entender, como decíamos en el mensaje pasado, que no vinimos a esta tierra simplemente por venir. Yo me pongo a pensar, ¿qué va a decir la lápida de algunas personas cuando se mueren? Algo que yo aprendí, y es que en el cementerio hay muchos sueños, gente con llamado poderoso, pero se mantuvieron como inestables, porque es un problema cuando la gente inestable, porque tú no sabes lo que está y lo que quiere. La gente inestable son inconstantes, que es un problema eso. Porque si la gente arranca, pero hay gente que nunca termina de arrancar, como esos carros viejos. No, hermano, hay que arrancar y avanzar. Entonces hay gente que estaba por arrancar y en ese tiempo se murieron. Se llevan su ministerio a la tumba, su sueño, lo que podían hacer, se lo llevan a la tumba. Pero ¿saben por qué? Por no tomar decisiones. Alguien me preguntó, ¿y Carlos es su hijo? No, Carlos no es mi hijo. Pero cuando yo lo vi la primera vez, fue como cuando David vio a Jonatán. Porque el alma de David se unió a Jonatán. ¿Tú sabes por qué? Porque tenía muchas cualidades. Y yo amo a los que aman a Dios. Yo amo al mundo entero. Pero yo siempre digo, cuando yo veo una gente que se deleita en la presencia de Dios, que pone a Dios por encima de todas las cosas, que Dios está delante. Porque si la gente supiera, pusieran a Dios siempre por delante. Porque si tenemos un trabajo, es porque Dios nos lo dio. Si tenemos ojos, nariz, boca, oído, caminamos, nos movemos, tenemos un vehículo, un techo, porque Dios me lo dio. Porque Dios me lo dio. Entonces, a veces yo tengo mucho tiempo para otras cosas, pero a Dios le doy migaja. Y Dios me da tantas cosas. Usted sabe que usted se levanta y usted tiene que comprar oxígeno. Usted se levanta y usted se mueve, va al baño, va allá, va aquí. Usted se imagina un inválido. Como yo conozco personas que tienen que esperar la voluntad de otro que venga y lo mueva. Mas sin embargo, usted y yo no podemos mover. ¿Pero por qué? No porque somos buenos. Es por su misericordia. Porque a veces lo que hacemos, nada nos merecemos del favor de Dios. Pero Dios tiene favor para con nosotros. Porque Dios es amor. Gracias a Dios que Dios es amor, no que tiene amor. Entonces en la palabra encontramos todas estas verdades. Nos redarguye. ¿Pero para qué? Para que seamos un varón, una mujer perfecta para la buena obra del Señor. Para que nosotros seamos de ejemplo a otro. Que donde quiera que lleguemos, hay gente que me dice, yo no digo que soy evangélico. Digo, ¿y por qué tú no dices que eres evangélico? Porque Jesús vino públicamente y entregó su vida. Y yo tengo que andar agachada a una evangélica de la secreta. Cuando usted y yo somos evangélicos de la secreta, dejamos entredicho muchas cosas. Por eso yo le digo, compre su Biblia, ande con su Biblia. El evangélico leal no tiene cola que le pise. Donde quiera que usted va, usted representa el evangelio de Cristo. Por eso usted y yo tenemos que andar con esta Biblia, con esta verdad. Me moví si yo soy cristiano. Y donde quiera tener un problema, usted sabe que va a buscar el evangélico. Que tal vez en un momento determinado el evangélico no caiga bien.
Está bien, Cristo tampoco cayó bien. Pero en el momento necesitado, buscaban al Mesías. Está enferma la hija de Jairo. Sí, pero el principal de la sinagoga, un fariseo. Sí, pero ellos sabían que el hombre tenía poder. Sabían que le podía resolver el problema. Y corrió para allá. Entonces ellos saben. Y nosotros, como evangélicos, no podemos empañar esta palabra. Tenemos que andar con esta palabra en alto. Que si hablan de nosotros, porque lo van a hacer, que hablen mintiendo. Cada vez que decían algo de Jesús, lo decían mintiendo. Jesús, tú eres un impostor. Echa los demonios en nombre de Beelzebú. Pero sabíamos que no era así. Jesús eso no lo detuvo. Porque en pocas palabras Jesús decía, ellos se van a dar cuenta si yo soy un impostor, si soy un mentiroso, si soy un falsante. Cuando Jesús muere, dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Pero ya lo había matado. Entonces, puede que hoy o mañana alguien te critique o te murmure, tranquilo, que al final de la jornada se van a dar cuenta de la realidad, porque las aguas se aclaran solas. Entonces, la Biblia, que es el libro sagrado, el libro más viejo del mundo, el libro madre de todos los libros, nos enseña a nosotros a caminar en esta tierra. Nos enseña a nosotros a avanzar en esta tierra. Nos enseña a nosotros cómo vivir en esta tierra. O sea, todos los que estamos aquí, que leemos la Biblia, sabemos cómo manejarnos. Pónganse de pie.